Buenas noches una vez más, estamos contentos de estar con ustedes, en especial los que nos están siguiendo a través de la transmisión. Y en esta noche tenemos un tema muy lindo, un tema muy bueno, que se habla mucho en la palabra de Dios, y es la iglesia de Dios revelada. Claro, ustedes pueden encontrar de que hay muchas iglesias en el mundo, que puede haber personas que se estén preguntando, bueno, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la Biblia nos presenta las características principales de la iglesia verdadera. Hoy vamos a tratar de mostrarte algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, que están más que nada en el libro de Apocalipsis. Porque hay mucha gente que ve las iglesias y dice, todas se parecen. Todas son más o menos lo mismo, o sea, con que vos vayas a una ya es suficiente. Con que total todos vamos para el mismo lugar, total todos estos caminos conducen hacia el mismo lugar. Y yo te diría que no es tan así. Yo te diría que no es tan así. Porque la Biblia habla que hay un solo camino por el cual transitan pocos, que es el camino angosto. Y después hay un camino ancho por el cual va la mayoría. Ahora, nosotros tenemos que ver las características de la verdadera iglesia de Dios, porque la Biblia, si bien no tiene religión, pero nombra a la iglesia de Dios, la iglesia a la cual Dios dice que es suya, que le pertenece. Y Él presenta esas características para que nosotros la encontremos. Millones de personas comparten sentimientos en estos días con respecto a la necesidad de encontrar la verdad. Y otros no desean encontrar la verdad. Pero para aquellos que desean encontrar la verdad, para aquellos que quieren saber la verdad, Dios describe con claridad para los últimos días, para estos últimos tiempos, cómo poder distinguir a la iglesia verdadera, la iglesia de su poder, la iglesia en la cual Él pone su bandera. Claro, cuando nosotros tratamos de presentar temas como este, a Satanás no le gusta obviamente porque la gente empieza a ver que el libro de Apocalipsis no hay que tenerle tanto miedo. Empieza a ver de que tiene mucha verdad, que tiene la verdad y que esto puede ser entendido incluso por un niño. Entonces vamos a ver hoy, nos vamos a centrar más que nada en dos capítulos del libro de Apocalipsis, que son el capítulo 12 y el capítulo 14 de Apocalipsis, pero vamos a ir viendo varias cositas, ¿no? Como todas las noches. ¿Cuántas vías de escape había en los días de Noé? Génesis 7.1, ¿qué dice? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Muy bien, había solamente una. Jesús nos dice en Lucas 17.26 que así como en los días de Noé, así va a ser los últimos días, así va a ser antes de su segunda venida. Y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta porque, claro, en los días de Noé solamente había una forma de salvarse, que era a través del camino angosto, de esa puerta, de esa única puerta que tenía el arca para poder subir. No había otra puerta, solamente había una puerta, la cual cerró el mismo Jesús. El mismo Jesús cerró la puerta del arca. Y claro, hoy nosotros vemos de que el libro de Apocalipsis nos dice que hay una puerta abierta, la cual nadie puede abrir ni cerrar, solamente Jesús. Y Él tiene las llaves para eso. Y claro, hay una sola puerta, no hay otras puertas. Y eso es bien claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene un camino de salvación, pero no hay varios caminos, hay uno solo. ¿Cuántos sistemas de fe o iglesia dijo Pablo que tiene Jesús? Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Muy bien. Un Señor, una fe, un bautismo. Y así como en los días de Noé había
un arca. Y siempre ha habido un pueblo de Dios, no varios pueblos, un pueblo de Dios. Siempre ha habido un camino. Y como Jesús decía, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo sigue diciendo y nos sigue invitando para que podamos transitar ese camino, para que podamos pertenecer. ¿Qué ocurre con los cristianos sinceros de otras iglesias? Juan capítulo 10, versículos 16 y 27. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muy bien. Las ovejas de Jesús conocen la voz de Jesús y lo siguen. Pero claro, nosotros vemos que hay muchos rediles, hay muchas iglesias hoy en día. Solamente en Argentina, desde la parte cristiana, hay más de 5.000 iglesias, 5.000 religiones cristianas en Argentina solamente. Y eso es muchísimo. Ahora, nosotros vemos que Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil se está refiriendo? Claro, está refiriéndose al redil que tiene que ver con su iglesia, la que Él ha establecido en la tierra. Y a veces no es la que todos piensan, porque todos creen que es una que es la mayoritaria, y no es la mayoritaria la iglesia de Jesús, y eso es lo interesante que nombra Jesús. Pero también dice que hay varios rediles, ¿verdad? Hay varias ovejas que están en otros rediles, que están en otras iglesias, pero esas ovejas tienen que salir de esos rediles porque Él las tiene que atraer, ellas tienen que escuchar su voz, tienen que escuchar la verdad y tienen que dejar el redil donde están para formar parte del único rebaño y del único pastor. Y está bueno eso, me gusta este versículo porque es una forma de hablar de Cristo muy clara para nosotros. ¿Cómo simboliza Dios a Sion, o sea, a su iglesia en la profecía? Jeremías 6:2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Muy bien. A la mujer hermosa y delicada compararé a Sion, dice otras versiones, ¿verdad? Entonces esa mujer hermosa, esa mujer delicada, la compara a Sion. En Efesios 5 nosotros también encontramos que el Señor nombra a la iglesia como la esposa, como su mujer. En la Biblia el Señor está casado con la iglesia, Jesús es el esposo, así como Jehová en Isaías y en Jeremías es el esposo de su iglesia, de su pueblo. Ahora, está bueno entender esto porque, claro, cuando uno va a buscar en la Biblia, va a encontrar que en Jeremías, va a encontrar que en Efesios, va a encontrar, y después en Apocalipsis se va a encontrar con una mujer también, que es la iglesia. Y eso está bueno porque, claro, a pesar de otras interpretaciones, vamos a ver cómo se la nombra a esta mujer en Apocalipsis 12:1. Jesús introduce a su iglesia como una mujer en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien, ahí está clarísimo lo que acaba de leer Juan, ¿no es cierto? ¿Qué vio Juan en el cielo? Vio una mujer. ¿De qué estaba vestida? Del sol. ¿Sobre qué estaba parada? Sobre la luna. ¿Qué tenía sobre la cabeza? Una corona con 12 estrellas. Ahora, está bueno ver que mucha gente interpreta de que este pasaje es la Virgen María en Apocalipsis 12:1, pero no es así. Déjenme decirle que en la Biblia vos buscás los símbolos que aparecen en la profecía y tenés que buscarlo con respecto a la Biblia, no al parecer de una religión o al parecer de una persona. En la Biblia, la mujer, la esposa, sigue siendo la iglesia. Tal cual lo presenta Pablo, tal cual lo presenta Juan, tal cual lo presenta Isaías, tal cual lo presenta Jeremías. La esposa ha sido siempre, en el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, en el caso del Nuevo Testamento, la iglesia, que sigue siendo pueblo de Dios, pero antes no se llamaba
iglesia. Ese término lo acuñamos a partir del Nuevo Testamento. Ahora, está bueno entender esto porque, claro, es una mujer que está vestida del sol, ¿sí? El sol representa al sol de justicia, que es Jesús, tal cual lo dice Malaquías 4:2. También vemos la luna, que esa luna, ¿no es cierto?, es el sistema de sacrificios que sostenía la tradición, que sostenía lo que el Señor había enseñado con respecto a lo que sería el sacrificio de Cristo. O sea, la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol, que es Cristo, que es Jesús, ¿sí? La luna pues, es el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y también en la Biblia también refleja la luz del sol, pero la Biblia tiene la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos ves el sistema de sacrificios, cuando Jesús murió, ese sistema de sacrificios ya no era necesario, ya no era necesario. Pero esta mujer es la iglesia en todas las edades, en toda la historia de la iglesia de Dios, ¿verdad? Ahora, esa iglesia fue pasando por etapas y esa iglesia tuvo que descubrir quiénes eran sus enemigos, tuvo que dar a luz, claro, porque estaba encinta y estaba vestida del sol, tenía una corona con 12 estrellas. Claro, las 12 estrellas te dan justamente que son 12 tribus de Israel, son 12 los discípulos de Jesús. Claro, y ese número no está aparte del libro de Apocalipsis. También está. Y por eso tenemos que entender muy bien de que esta mujer vestida del sol, con sus pies sobre la luna, con sus pies sobre la palabra de Dios, con sus pies sobre la ley ceremonial, ¿sí? Tenía una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel, y son los 12 discípulos. Claro, nosotros a veces podemos tener interpretaciones de afuera de la Biblia, pero todo lo que te estoy diciendo está dentro de la Biblia. Y yo no estoy sacando nada, no estoy diciendo, no, con esto de que lo escuché a fulano de tal, que lo escuché a Mengano, hablar, ¿no es cierto?, de esto. No, esto simplemente vos orá, le pedí al Espíritu Santo que te revele, va buscando los símbolos en la Biblia y vas a ver que los símbolos en la Biblia, todos se van descubriendo con la Biblia, no fuera de la Biblia. No fuera de la Biblia. Yo no te puedo probar que la mujer, esta que aparece en Apocalipsis 12, es la Virgen María. No te lo puedo comprobar por más que quiera, porque te estaría mintiendo. Porque la Virgen María no aparece dentro de la profecía de esa manera. Si bien es una gran mujer que Dios la escogió para que tuviera a su hijo, todo, pero no está hablando de la Virgen María. Está hablando en un lenguaje profético y está hablando acerca del pueblo de Dios. Porque no coincide la vida de la Virgen María dentro de lo que es esta visión sobre esta mujer. Y está bueno poder ver también, dice, qué ocurre inmediatamente en esta gran profecía. A ver, en Apocalipsis 12, versículos del 2 al 5. Y estando encinta, clamar con dolores de parto y de la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojaba sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien, entonces nace un niño en la iglesia. Este niño es arrebatado más tarde al cielo y al trono de Dios. Este niño obviamente es Jesús, pero por más de que María lo haya tenido al niño Jesús, no le caben las otras características que tiene la mujer. La mujer en la cual estamos hablando de la iglesia, porque esta mujer está enfrentada en contra del demonio, ¿no es cierto?,
Satanás la quiere devorar a su hijo, quiere devorar lo que esto representa y también la lucha que hay entre los dos. Porque claro, nosotros tenemos que ver el contexto de todo el capítulo 12, no solamente los primeros versículos. Y vamos a ver que después el diablo sigue haciendo guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer. No contra toda la iglesia, sino contra el resto de la descendencia. Y está bueno ir viendo los detalles porque claro, vos te vas enriqueciendo del libro de Apocalipsis y vas aprendiendo y vas viendo lo que Dios quiere decirte. Porque nosotros ahora vamos a ir identificando un poquito más estos personajes que aparecen en esta visión. Enseguida aparece un gran dragón rojo, Apocalipsis 12, 13 al 4 y 7 al 9. ¿Qué dice? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, ¿quién es este dragón? El diablo, ¿sí? Y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces vemos de que el diablo estaba a punto de devorar, ¿no es cierto?, al hijo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de dónde vino este diablo? ¿De dónde vino él? Vino del cielo, de donde había sido arrojado, porque había habido una lucha en el cielo de Miguel. ¿Se acuerdan que Miguel habíamos hablado que es el arcángel Miguel, el único arcángel que aparece en la Biblia, el cual es Jesús? Y vimos de que, claro, ese arcángel, ese Miguel, ese Jesús, lo echa a Satanás y echa, ¿no es cierto?, a los demonios del cielo, y vino del cielo, claro, de donde había sido arrojado, vino el diablo para enfrentar a los hijos de Dios, a la iglesia, y así lo ha hecho durante toda su estadía acá en la tierra. Porque claro, esto no solamente está ocurriendo, no está describiendo acá solamente un evento que tiene que ver con la época de Jesús con la Virgen María. ¿Por qué? ¿Qué está describiendo? Está describiendo toda circunstancia que ha ocurrido desde la caída del diablo del cielo y todo el enfrentamiento que ha tenido con la iglesia, los hijos de Dios, desde que está aquí en la tierra. O sea, no está describiendo solamente una franja pequeña de tiempo, está describiendo una gran franja de tiempo y se extiende mucho más de lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quiénes fueron arrojados fuera del cielo junto con Satanás? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esas estrellas que hablaban en el versículo 4, que esa tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, fueron arrojados con él, son los demonios que están aquí también en la tierra, los encargados de engañar, de meter miedo, de mantener a las personas lejos de Dios. Ahora, fíjense otro detalle. ¿A quién trató de matar Satanás? Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces trató de matar a Jesús. Claro, utilizó a algunos de sus agentes humanos, como por ejemplo Herodes, que mandó a matar a los niños, ¿verdad?, de menores de 2 años, para que no naciera el rey de los judíos al cual él temía. Ahora, el gobierno del Imperio Romano, ¿sí?, está trabajando en esta ocasión, ¿no es cierto?, estaba trabajando ¿con quién? Con Satanás, para llevar adelante sus planes. Ahora, cuando Satanás fracasó en su plan de matar a Jesús, ¿qué hizo con su iglesia? Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Claro,
entonces acá vemos, ¿no es cierto?, que cuando Satanás fracasó, persiguió a la mujer. Y la persiguió a la mujer, y la persiguió durante mucho tiempo. Y claro, y acá vemos de que en la siguiente pregunta que vamos a ver, nos va a aclarar de que no es María. Por más de que María fue perseguida por Herodes, y ellos después viajaron a Egipto con José, porque el ángel se les apareció y les advirtió, no corresponde a María por los siguientes versículos. ¿Cuánto tiempo duraría la persecución? Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Claro, entonces, por 1260 días, o sea, un periodo de 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 3 años y medio. O sea, esas referencias tienen que ver con la persecución de los hijos de Dios en la Edad Media, que van de 538 hasta 1798. ¿Cómo sabemos que son 1260 años? Pues justamente por lo que sabemos de la palabra de Dios, del sistema profético, donde un día equivale a un año literal que se encuentra en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, ¿qué hizo la iglesia cuando empezó la persecución? Apocalipsis 12, 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Claro, el desierto, huyó al desierto, ¿verdad? Y el desierto son lugares inhóspitos, lugares solitarios, remotos, donde los hijos de Dios se tuvieron que ocultar para salvar su vida. Se escondieron en lugares solitarios de la tierra, ¿verdad? Para que no los encontraran y no los mataran, porque durante esos 1260 años, nosotros recordamos, que ya lo hablamos un poco a esto, los hijos de Dios fueron perseguidos por predicar la Biblia, por predicar la palabra de Dios. Y vos no podías tener una Biblia en tu casa si no te mataban. La gente dejó de escuchar la Biblia porque solamente estaba disponible en latín y las misas se daban en latín. Entonces era la religión mayoritaria y era la época de una gran persecución. Ahora, los hijos de Dios tuvieron que ser sustentados por Dios y esconderse, y así sobrevivió la palabra de Dios durante todo este tiempo. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿La iglesia verdadera de Dios predicará el Evangelio en todo el mundo? Más 3 mensajes especiales. ¿Cuáles son estos 3 mensajes? Apocalipsis 14, versículos del 6 al 10. Vi por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, por donde ha hecho beber porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí en pantalla he puesto resumido los 3 mensajes de la iglesia. El primero de ellos: la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Claro, cuando nosotros leemos completo, ¿verdad? Honrar al Señor como creador, como dueño de este mundo, ¿verdad? Porque Señor significa dueño. Guardando su sábado. Claro, porque hay un extracto del mandamiento de Éxodo 20, ahí en el primer mensaje angélico, ¿no es cierto?, en el primer mensaje que tiene que dar el pueblo de Dios,
ese ángel que tiene que dar, ese primer ángel, ¿no es cierto?, es enviado, ángel en el Apocalipsis, es pueblo aquí en esta representación, y el pueblo de Dios tenía que predicar que el juicio de Dios había comenzado. Esto no era para antes del sexto sello, esto es para el tiempo del fin, para las personas que vivimos después de la séptima trompeta y para las personas que vivimos después de la apertura del sexto sello. Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente que ya comenzó el juicio de Dios, que lleva, este año va a ser 180 años que comenzó el juicio de Dios. Y tenemos que advertirle a las personas de que tienen que recibir el sello de Dios. ¿Sí? El sello de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con guardar el día de reposo correcto, el cual está en el mensaje del primer ángel. Hay un extracto del séptimo día allí en el mensaje del primer ángel. En el segundo mensaje de estos tres ángeles dice: ha caído la gran Babilonia. Y ustedes van a encontrar después que dice en Apocalipsis 18, versículo 2, si mal no recuerdo, del 2 al 4, cuando dice: salir de ella, pueblo mío. Aquí yo se lo agregué, ¿no es cierto?, después de los puntos suspensivos. Salir de ella, pueblo mío, porque dice: ya sabemos quién es Babilonia, ya ha caído, ya sabemos quién es, ya sabemos sus engaños, ya sabemos lo que hace, ya sabemos para quién trabaja, ya sabemos por qué lo hace. Ahora no hay que contaminarse con sus enseñanzas, hay que salir de ella. Por eso cuando Jesús decía que hay ovejas en otro redil, ¿dónde están? Están en Babilonia, porque Babilonia es la gran confusión. Babilonia es donde están todas dispersas las iglesias, todas más o menos se parecen, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un pastor que está llamando a personas sinceras, que están leyendo la palabra de Dios como vos y yo, y que quieren unirse al único rebaño y al único pastor, que es la iglesia, y el único pastor que es Jesús. Y el tercer mensaje dice: tenga cuidado de la bestia, de su imagen y de su marca. Claro, porque la imagen de la bestia lleva a las personas a adorar. En otro día lleva a las personas a adorar a la bestia y por ende a adorar al diablo. Lamentablemente. Muchos están engañados y necesitan conocer la verdad. La verdadera iglesia de Dios, claro, en estos días está predicando estos tres poderosos mensajes. Y lo está haciendo al mundo entero. Muchos cristianos leales y devotos son miembros de iglesias que no enseñan este triple mensaje. Sin embargo, tales iglesias no pueden ser la iglesia especial de Dios para hoy, a la cual Él está llamando a sus hijos que están dispersos en diferentes iglesias, que están en diferentes religiones. ¿Para qué? Para que formen parte de su única iglesia, para que estén predicando también ellos estos tres mensajes al mundo entero. ¿Qué otra cosa destaca a la verdadera iglesia de Dios en los últimos días? Apocalipsis 12:11. Y en ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Exactamente, y ahí nosotros vemos de que los hijos de Dios, los que pertenecen a esta iglesia, no están siendo salvados por las obras, sino por la fe. La fe viene acompañada por obras, pero yo no obtengo la salvación a través de las obras. La mayoría de los sistemas religiosos presentan que la salvación viene a través de las obras, pero hay algunos que enseñan que es solo a través de la fe y otros que es solo a través de las obras. Pero la verdad, como dice Santiago, en la cual nuestra fe tiene que ser acompañada por las obras. Pero yo no puedo ganarme el cielo por hacer cosas buenas. El que es bueno no se gana el cielo. ¿Quién va al reino de los cielos? El que tiene el sello de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que obedece al Señor Jesucristo, el que forma parte de su iglesia, en la cual Él viene a buscar. En Hechos 4:12 dice:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, no es a través de una religión que vos te salvás, porque algunos te dicen, no, sí, porque es la religión. No, no es la religión la que te salva. Es Jesús el que salva. Y ahora, ¿son religiones las que salvan? No, es una iglesia de la cual vos tenés que formar parte. Esto no es cuestión de tradición, no es cuestión de religión, no es cuestión de un bando, de un equipo de fútbol. Esto es cuestión de fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Guiado por el Espíritu Santo, vos haces caso a lo que dice la Biblia. Y así formás parte del pueblo de Dios. Aquellos que escuchan la voz de Jesús. Ahora, todos los que han vencido lo van a hacer por la sangre del Cordero. Porque aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptamos su fe, aceptamos seguir al Cordero. No seguir una religión. Nosotros aceptamos ser espirituales. Y acá hay una diferencia enorme con el resto del mundo. Porque el resto del mundo te enseña religión. ¿Sabes qué te enseña Jesús? Te enseña a ser espiritual. Porque si no, fíjate en tu Biblia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Que seas religioso o espiritual? ¿Qué es lo que te dice el mundo? ¿Qué es lo que te dicen las religiones? Que tenés que ser religioso. La religión no salva. Jesús salva. Estudie los símbolos de Apocalipsis 12:17, dice. Vamos a leer primero Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, y ahí empezamos a desmenuzar los símbolos que están allí, los personajes que aparecen allí. Entonces, el dragón, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, el gran dragón entonces es el diablo, conocido como Satanás, la serpiente antigua. Ya lo habíamos dicho, pero hay que volver a refrescarlo. La mujer, Jeremías 6:2, ¿qué dice? Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Muy bien, y al igual que en Efesios 5, la mujer es la iglesia. El remanente, nosotros ya sabemos que es el remanente por lo que decía Apocalipsis 12:17, que ya lo leyó Rosa. Nosotros sabemos que el remanente es la iglesia del tiempo del fin. El diablo no le hace la guerra a toda la iglesia, porque resulta que de la iglesia quedó un remanente, un resto. Ese resto guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese resto es la iglesia profética del tiempo del fin, para estos últimos días, en el cual tiene su misión, la misión de esta iglesia, es levantar la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios tal cual está, es predicar los 10 mandamientos, no 9, no 8, no 7, no 5, los 10 mandamientos. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, ese es el mandato del Señor. Los mandamientos, a ver, Éxodo 20 del 3 al 17. Y acaba de leer Rosa los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni las no harás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia y a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no andarás por inocente
Jehová, al que tomares su nombre en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y darás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obras alguna, tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus criadas, ni tus bestias, ni tus extranjeros que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honras a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no considerarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. O sea, los mandamientos son los 10 mandamientos que aparecen allí. Los 10 mandamientos que Rosa nombró, te los resumo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni te vas a arrodillar frente a las imágenes, no las vas a adorar. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, del día de reposo, del Shabbat bíblico, y no hagas ningún trabajo, ni nadie que esté dentro de tu casa. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no hay que mentir ni ser chismoso. Y el 10º mandamiento, no codiciar nada de tu prójimo. Estos 10 mandamientos han sido cambiados, vapuleados, pisoteados por el enemigo de la iglesia, por el enemigo del resto de la descendencia. Han sido pisoteados por el diablo y por los agentes del diablo que están trabajando coaligados con el diablo. Y esto no debe sorprendernos, porque en el libro de Apocalipsis se te muestra de que las personas que hacen esto lo hacen a sabiendas. Y no estoy hablando aquí de personas nominales, de personas que asisten a una religión o a otra. Estoy hablando de los líderes de esas denominaciones. Ellos lo saben y aún así siguen engañando a la gente. Los siguen engañando. Por eso el Señor nos ha revelado que ellos van a recibir su castigo también. Y obviamente que lo reciben al castigo en este tiempo y después también más adelante. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, fíjate vos, en la última, el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el don de profecía, el espíritu de profecía, el cual dio el Espíritu Santo a los profetas. Fue el tema anterior del cual estuvimos hablando. No me voy a detener mucho en esto, pero justamente el último profeta para el último tiempo ya estuvo entre nosotros, ya dejó lo que tenía que dejar y su misión era realzar la palabra de Dios para que nosotros hoy no claudiquemos y no dejemos, no abandonemos las enseñanzas que están en la Biblia, porque haya algún líder religioso que se le ocurrió interpretar la Biblia de otra manera. La palabra de Dios tiene solamente una forma de interpretación, no la que le parece o la que se le ocurre a alguna persona. Nombre 2 características distintivas del pueblo de Dios de los últimos días, Apocalipsis 12:17 y 19:10. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. O sea, guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ya con esta característica, más, ya con esta, vos vas a ver de que no es que hay muchas, hay una sola nomás. Hay una sola iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía, tiene el testimonio de Jesús. Y guarda toda la Biblia, no una parte, toda la Biblia, no una parte, toda. Y claro, nosotros vemos de que en la palabra de Dios, el Señor pide que guardemos todos los mandamientos, inclusive el sábado, inclusive el Shabbat del séptimo día. Ya con esta característica, ya te das cuenta de que la mayoría guarda ¿qué día? El domingo. O si no, el viernes. Hay otra religión que guarda el viernes. Pero fíjate vos de que la palabra de Dios dice que es el Shabbat, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Así guardaréis mi reposo. Y claro, y vos te das cuenta de que no son muchos que guardan el sábado, no son muchos que guardan los 10 mandamientos. Y ya ahí ya vamos notando la diferencia. Ahora, está bueno entender de que los mandamientos de Dios nosotros los guardamos por amor a Jesús, no por miedo a Jesús. Y eso es algo que vos tenés que entender siempre. Porque hay gente que te trata de meter miedo para que vos guardes las cosas. O si no haces lo que te dice tu pastor, te maldice. ¿Cómo te va a maldecir un hijo de Dios? ¿Cómo te va a maldecir? No tiene sentido. Cuando es una persona que te tiene que guiar por el camino de Dios. Ahora, está bueno entender de que la gente le tiene miedo a sus líderes religiosos. Fíjate, hoy estamos aquí reunidos, mucha gente no vino porque le tiene miedo a su pastor, y me consta porque me lo dijeron, no porque yo lo estoy inventando. Hay gente que le tiene miedo a los líderes religiosos. Y es verdad. Les dicen lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir. ¿Y eso está bien? No, no está bien. Porque los hijos de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Dios, escuchan la voz del Cordero, escuchan la voz de Jesús, no la voz de un ser humano para hacer lo que tiene que hacer. Y eso es tristísimo, porque quiere decir que todavía no han encontrado libertad, sino que son esclavos. No han encontrado la libertad en Cristo, porque eso no enseña a Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ver de que ese testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, a nosotros nos muestra el camino. Los mandamientos nosotros los guardamos por amor a Jesús. Por eso dice Jesús, si me amáis, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, por eso guardo los mandamientos, porque amo a Jesús. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor lo tengo en Jesús. Y porque amo a Jesús, guardo sus mandamientos. Si vos no guardas sus mandamientos, que no estás en su amor. Así de simple. ¿Y quién me da ese amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a guardar los 10 mandamientos. No, pero eso es imposible. No, no es imposible. Porque si no, las personas que guardamos los 10 mandamientos no existiríamos. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 12 y 14, los siguientes 7 puntos identifican a la iglesia de Dios, a la cual Él está llamando su pueblo. Y yo te voy a decir una cosa, acá hay 7, pero son muchos más. Y si me permitía, te voy a agregar algunos, ¿sí? El número 1 aparece después de la persecución de la Edad Media, la iglesia que estaba en el desierto. Y es verdad, justamente aparece después de la persecución de los 1260 años. Enseñan las mismas verdades bíblicas que los apóstoles, claro que sí, los 10 mandamientos, tal cual enseñaban los apóstoles. Y la forma de conducirse la iglesia, la forma en la cual tiene de elegir, la forma que tiene de decidir, todo tal cual lo hacían los apóstoles.
Su organización está basada también en la que tenían los apóstoles. Guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, el Shabbat. Tiene el don de profecía. Predican los mensajes del tiempo del fin de Apocalipsis 14. Bueno, ¿cuántas iglesias vos ves que hacen eso? Muy poca, ¿no? Es una iglesia misionera mundial, claro que sí. Enseña la salvación por medio de Jesucristo, no a través de las personas. Y déjame que te diga otra característica más, porque te quiero agregar algunas más. Busca en tu Biblia, ahí donde nos estás viendo, Apocalipsis 14. Mira algunos detalles más. En Apocalipsis 14 vas a encontrar en el versículo 1 que tienen el nombre de Jesús y el del Padre escrito en la frente. En el versículo 3 que cantan un cántico, ¿sí?, delante del trono y de los seres vivientes. Ahora, pero esa no es la característica aquí en la tierra, esa es en el reino de los cielos. Ahora, fíjate vos que dice, en el versículo 4 dice que no se han contaminado con mujeres, o sea, no se han contaminado con las iglesias de este mundo, pues son vírgenes, claro, porque no se contaminan, no se andan acostando ni dejándose llevar por las doctrinas falsas, doctrinas de demonios, huecas sutilezas, filosofías humanas, las cuales habla el apóstol Pablo en Timoteo. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Claro, porque escuchan solo la voz del Cordero. Mirá vos qué interesante. Fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo una persona puede estar sin mentir? Claro, ¿por qué no mienten? Porque están hablando ¿qué cosa? Palabra de Dios. Están hablando lo que dice la Biblia. Así como yo hoy no me tomo el tiempo de contarte historias, de contarte anécdotas, de llegar a tus emociones, tus sentimientos para convencerte. Yo te estoy hablando todo el tiempo de lo que es la palabra de Dios. Todo el tiempo te estamos leyendo versículos bíblicos, te estamos mostrando una historia, te estamos mostrando con evidencias, con hechos, con características, con símbolos. El significado de los símbolos, todo a partir de ¿qué? De la Biblia. ¿Y cómo se cumple la Biblia? En la historia. Claro, porque yo no necesito contarte historias inventadas o narrarte algo para convencerte de la verdad. No, yo te tengo que hacer escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vos no estás leyendo la Biblia. Y vos tenés que leer la Biblia. Porque vos a través de los cuentitos, las historias, la leyenda, la cosita, todo, te han llegado al corazón. Te han convencido con un evangelio falso. Con pastores falsos, falsos profetas que han salido por el mundo. Jesús te advirtió. Pero ¿sabés qué? No le estás prestando atención a esa advertencia. Por eso hoy tenés que abrir los ojos. ¿Qué promete Jesús cuando buscamos? Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muy bien, entonces Jesús nos dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Claro, ¿qué tengo que hacer yo una vez que alguien me presentó la verdad? Tengo que buscar más. Tengo que seguir analizando la palabra de Dios. No te quedes con esto que te estoy diciendo y digas, ay, qué lindo que predicó. No te quedes con eso. Busca al Señor en oración, busca lo que dice la palabra de Dios. Porque todos nos puede gustar un tema o algo y decir, qué lindo, me gustó. Claro que sí, nos puede gustar. Pero después tengo que buscar, seguir buscando la verdad en la palabra de Dios, no en otro lado. ¿Cuántas iglesias del mundo están de acuerdo con estos 7 puntos que ya leímos? Y Efesios 4:5 vamos a leer ahora. Un Señor, una fe, un bautismo. Muy bien. Un Señor, una fe, un bautismo. Ya leímos, ¿no es cierto?, que la iglesia de Dios aparece después de la persecución de la Edad Media, o sea, después de la séptima trompeta, en la apertura del sexto sello. Enseñan la misma verdad que los apóstoles, tienen la misma forma de gobierno que los apóstoles. Guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, el Shabbat bíblico, tiene el don de profecía, predica los 3 mensajes proféticos del tiempo del fin de Apocalipsis 14, es una iglesia misionera mundial, enseña la salvación por medio de Jesucristo. Ya te mostré que no
no está casada con las enseñanzas de otras iglesias, se mantiene virgen, no dice mentiras. ¿Qué iglesia es esa? Solamente una, la iglesia adventista del séptimo día. Sí, yo pertenezco a esta iglesia. Pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Adventista porque creemos en la segunda venida de Cristo. Y séptimo día, por el séptimo día, sábado, el Shabbat bíblico. ¿Y por qué enseñamos la Biblia tal cual está? ¿Por qué no enseñamos solamente una parte? Porque la Biblia está completa. Tiene 66 libros. Los libros se entrelazan entre sí. No puedo enseñarte una verdad a medias, porque una verdad a medias es una mentira. Y eso es lo que se predica en el resto del mundo. Vos lo que tenés que hacer es conocer la verdad completa. Una vez que usted reconozca la iglesia de Dios, ¿debe usted llegar a ser miembro de la misma? Hechos 2:47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, porque yo tengo que formar parte de esa iglesia. Porque, a ver, la iglesia, algunos te dicen, no, pero la salvación individual es personal. Sí, está bien. Pero eso le falta una parte de la declaración. Porque si bien la salvación es personal, porque yo he decidido, pero yo tengo que formar parte del pueblo de Dios, del remanente de Dios, de la iglesia de Dios para el tiempo del fin. No voy solo al reino de los cielos, voy con las personas que me ayudan. Porque el proceso, ya vimos que el proceso de santificación y justificación es individual y colectivo. La misión de Dios es colectiva y yo necesito pasar por estos procesos para estar dentro del proceso de perfeccionamiento del Espíritu Santo, el cual me entrega sus dones para que yo pueda anunciar al mundo entero la verdad. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, somos llamados en un cuerpo. Colosenses 3:15, ¿qué dice? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muy bien, somos llamados en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, Colosenses 1:18, ¿qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Muy bien, esos títulos, ¿verdad?, están refiriéndose a Jesús. Él es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia. La número 3 o la C, entramos en la iglesia por medio del bautismo y dirigidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Ese espíritu es el que nos mantiene unidos a todos. Si vos no tenés el Espíritu Santo, no sos un hijo de Dios, no tenés el sello de Dios, no podés guardar el sábado, no podés guardar los mandamientos, no podés predicar, no podés mejorar en tu vida, no podés formar parte del cuerpo de la iglesia, no podés. Pero con el Espíritu Santo podés y podés. Podés entender el libro de Apocalipsis, podés entender las profecías, podés desarrollar tus dones. Claro, porque nosotros nos vamos animando a hacer cosas que antes no podíamos hacer solos. Nos vamos animando porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso es lo lindo de vivir con el Espíritu Santo. Ahora, ¿es importante para usted aferrarse a la salvación? Para mí sí, espero que para vos también. O sea, te estamos tratando de mostrar con la Biblia la verdad de Dios. Pero yo no te estoy vendiendo un producto. No te estoy diciendo llame ya, inscríbase, va a recibir un descuento. Vamos a traerle agua de Israel, agua del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. No, eso hacen los mercaderes del Evangelio. Que vos ya los has visto. Y los ves en televisión, salen por internet, le quitan las casas, las cosas a la gente. Nosotros te lo ofrecemos gratis. Todo este conocimiento te lo ofrecemos gratis. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús dice, recibiste de gracia, dar de gracia. Nosotros no podemos cobrar por esto. Yo te tengo que decir toda la verdad de forma gratuita. Y vos tenés la decisión, si vas a aceptar la salvación o no. Ahora, ¿percibe usted la importancia de pertenecer a la iglesia remanente de Dios?
Sí, yo creo que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. ¿Por qué? ¿Porque soy pastor de la iglesia? ¿Porque soy experto en religiones? No. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque a través de la profecía bíblica puedo saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo que yo sé, que hasta ahora esta es la única iglesia que guarda los 10 mandamientos de Dios. Tiene el don de profecía. Sigue a Jesús por donde quiera que va. Yo formo parte de esa iglesia. Sí, hay personas que se equivocan también dentro de la iglesia. Sí, claro que sí. Porque la iglesia está formada por personas y las personas fallan. Claro que sí. Pero sus enseñanzas, su doctrina, son bíblicas. Es todo lo que enseña la palabra de Dios. Entonces yo te puedo decir con seguridad que yo estoy seguro dónde estoy. Estoy seguro en quién he creído. Sé quién es mi Salvador. Y sé muy bien que no tengo que depositar mi fe en los seres humanos. Porque el que nunca me va a fallar es Jesús. A Él quiero escuchar, a Él quiero oír. Y quiero hacer caso a su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes cuál es ese? Apocalipsis. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo? Espero que sí. Déjame que ore por vos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, queremos rogarte de que tú puedas ayudarnos para escuchar la voz del Espíritu Santo en este momento, para que el Espíritu Santo esté con nosotros y podamos, Señor, aceptar a Jesús en nuestra vida, aceptar tu verdadera iglesia en este mundo y ser, Señor, parte de este remanente mundial que guarda los 10 mandamientos, que tiene el don de profecía, que comprende toda la Biblia y que le enseña, Señor, sin pedir a cambio nada. Te ruego, Señor, de que tú nos ayudes para seguir confiando en ti, confiando en tu palabra y que podamos, Señor, permanecer en el camino. Que muchas otras personas que pertenecen a otros rediles, que pertenecen a otras iglesias, que están viendo esto, Señor, puedan también ellos escuchar la voz de Jesús como nosotros lo hemos hecho alguna vez. Rogamos, Señor, tu bendición, conforme a tu voluntad.